Muy buenos días, estimados compañeros de clase y demás público que nos acompaña. Mi nombre es Rodrigo Manuel Amado Reyes y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que vendrán siendo los tumores de la lactancia materna y el tumor de Williams. Espero que les guste. Primero, vamos a tener lo que vendrían siendo los tumores neuroblásticos, van a ser derivados de las células de la cresta neuronal. En este caso, estas van a dar lugar a lo que vendría siendo el sistema nervioso parasimpático y lo que vendría siendo la médula suprarrenal. Estas pueden aparecer en diferentes localizaciones y se consideran como parte de lo que vendrían siendo de los tumores embrionarios, aparte de que pueden aparecer en diferentes grados de malignidad o agresividad. Para clasificar los neuroblastomas vamos a tomar en cuenta lo que indica la Sociedad Internacional Oncológica Pediátrica y lo que vendría siendo el Comité Internacional de Neuroblastomas, que en este caso nos van a dar tres clasificaciones. Los neuroblastomas, que van a ser su forma más agresiva y común; los ganglioneuroblastomas, que en este caso van a tener tanto características benignas como malignas; y también vamos a tener los ganglioneuromas. Las características más representativas de estos pueden llegar a ser lo que vendría siendo la diferenciación espontánea, que en este caso va a consistir en que algunos neuroblastomas inmaduros, como lo vendría siendo los ganglioneuromas, pueden llegar a diferenciarse en varios tipos benignos. También vamos a tener lo que vendría siendo la regresión espontánea, que en este caso va a ser una involución del mismo tumor que no va a tener afectaciones a partir de un tratamiento, o sea que no se necesita un tratamiento para que éste desapareciera, sino que va a desaparecer por sí mismo, pero esto se llega a producir en ciertos casos. Sus patrones metastásicos también van a llegar a ser muy peculiares, como vendría siendo la diseminación, que va a ser a partir de lo que vendría siendo la vía hematógena y también por lo que vendría siendo la vía linfática, pero también su origen o ubicación puede llegar a ser muy peculiar, ya que pueden llegar a producirse en lo que vendría siendo la médula ósea, la piel, los ganglios linfáticos, también puede llegar a aparecer en el hígado, etc. Podemos llegar a tener lo que vendría siendo la producción de catecolaminas. Algunos de estos tumores pueden llegar a producir catecolaminas a través de metabolitos de catecolaminas, como lo vendría siendo el ácido vanil-vandélico, que puede llegar a ser detectado a través de pruebas de orina. También puede llegar a aparecer lo que vendrá siendo el síndrome de Pepper, que va a consistir en una hepatomegalia masiva en neonatos que van a tener metástasis hepática, obviamente. Pero también podemos llegar a tener agentes genéticos y moleculares que pueden llegar a empeorar lo que vendría a su grado de agresividad. En este caso podemos tener como ejemplo la amplificación del MYNC, que en este caso nos puede indicar un mal pronóstico, y también podemos llegar a tener lo que vendría siendo modificaciones de la heterocigosidad de lo que vendría siendo el 1P y el Q11. Según el Comité Internacional de Neuroblastomas, vamos a tener una clasificación de tres tipos. Vamos a tener los de bajo riesgo, que van a ser menores de 18 meses con un índice de supervivencia del 90%, los de riesgo intermedio, que van a ser menores de 18 meses con un índice de riesgo del 50 al 90%, y los de alto riesgo, que van a ser mayores de 18 meses con un índice de supervivencia de apenas el 50%. Dentro de las características histológicas de los grupos más frecuentes de los neuroblastomas vamos a tener el neuroblastoma clásico en este caso, que se va a caracterizar principalmente por, primero, va a estar constituido de células pequeñas, también van a ser redondas y azuladas a la tinción y van a tener un escaso citoplasma. También vamos a tener que van a estar dispuestas sobre un nido o rosetas rodeadas de material fibrilar. Aparte de esto, se va a caracterizar por ser un tumor inmaduro pero altamente agresivo. También vamos a tener el neuroganglioblastoma. El neuroganglioblastoma puede llegar a contener lo que vendrían siendo células neuroblásticas inmaduras y células ganglionares diferenciadas. También vamos a tener lo que vendría siendo que el neuroganglioblastoma puede llegar a tener más o menos estroma, y este se puede llegar a clasificar en neuroganglioblastoma nodular y en el internets. También vamos a tener lo que vendrían siendo los ganglioblastomas. Los ganglioblastomas en este caso se van a caracterizar por ser células ganglionares grandes en este caso y bien diferenciadas. También van a tener núcleos vesiculosos y prominentes. Los neuroblastomas tienen un comportamiento clínico diferente en dependencia de la edad del paciente, que pueden llegar a ir desde lo que vendría siendo una regresión espontánea hasta una metástasis agresiva sobre el paciente. Esto nos puede llevar a que los menores de 2 años, por ejemplo, puedan llegar a tener masas palpables, también pueden llegar a presentar fiebre, por lo que vendría siendo una respuesta ante este tumor. También pueden llegar a presentar lo que vendría siendo un exagerado adelgazamiento por el hipermetabolismo tumoral. Los mayores de 2 años pueden llegar a presentar dolores en los huesos debido a una metástasis sobre el hueso. También pueden llegar a quejarse sobre problemas digestivos y pueden llegar a tener problemas respiratorios por si este tumor llega a estar comprometiendo lo que vendría siendo la cavidad torácica. También es típico que en estos casos los neonatos puedan llegar a presentar una coloración azulada, que va a ser un significado de un tipo de metastasis sobre la superficie cutánea. En el caso de lo que vendría siendo los ganglioneuroblastomas, podemos decir que estos pueden llegar a presentar masas asintomáticas encontradas incidentalmente, pero también estos pueden llegar a tener lo que vendría siendo síntomas de compresión si estos se llegan a afectar órganos vecinos o comprimir órganos vecinos. Dentro de los criterios pronósticos vamos a tener los estadios. En este caso vamos a definir los estadios según la clasificación quirúrgica en el 1, el 2A y el 2B. Estos comúnmente van a tener un buen pronóstico.
Según esta clasificación, el 1 va a ser un tumor localizado completamente rescatado, pero sin ganglios afectados, mientras que el 2A en este caso vendría a ser un tumor localizado que no está completamente rescatado, pero no tiene ganglios afectados o no tiene ganglios afectados positivos. Y en el otro caso vamos a tener lo que vendría siendo el 2B, que va a ser un tumor con ganglios regionales positivos, pero sin metástasis. No obstante, el estadio 3 se va a definir como un tumor irreversible que va a invadir la línea media o que va a llegar a infectar otros órganos. Pero también el estadio 4 se le considera como una enfermedad metastásica que puede llegar a afectar lo que vendría siendo los huesos, la médula ósea, la piel, el hígado, etc. Pero también puede llegar a influir lo que vendría siendo la amplificación del oncogen MYCN. Este, cuando se encuentra amplificado, tiene una menor respuesta a lo que vendría siendo el tratamiento. Por ende, vamos a tener que este va a ser más agresivo y más difícil de tratar. Mientras que cuando este no se encuentra amplificado, lo vamos a tener que tiene una mejor respuesta hacia los tratamientos, comúnmente encontrado dentro de lo que vendrían siendo los menores de 18 meses. Pero también puede llegar a influir lo que vendría siendo el índice de diploidia. En este caso vamos a tener que los hiperdiploides van a tener un mejor pronóstico a comparación de lo que vendría siendo los diploides, que son de mal pronóstico. Tumor de Williams. El tumor de Willis va a ser considerado como un tumor neuroblástico, también conocido como un tumor renal maligno, que se va a originar a partir de lo que vendría siendo residuos embrionarios del metablastema metanéfrico. Este tumor va a tener un origen, como ya mencioné antes, del blastema metanéfrico. También vamos a tener que este comúnmente se va a llegar a diseminar a lo que vendrían siendo los pulmones y los Tumor de ganglios Williams. linfáticos. También es un tumor de un crecimiento muy rápido y normalmente este puede llegar a obtener un gran tamaño sin necesidad de causar síntomas, por ende también se le puede llamar asintomático. También vamos a tener que va a afectar principalmente a niños de entre 2 a 5 años, pero en el 95% de los casos este puede llegar a presentarse antes de los 10 años. También está estrechamente relacionado a afectaciones de los genes como el WT1, el P53 y otros más. Dentro de esto también vamos a tener algunos síndromes que están estrechamente relacionados con la aparición de lo que vendría siendo el tumor de Williams, como vendría siendo el síndrome de Warren. El síndrome de Warren se va a caracterizar por una alteración dentro del cromosoma P1113, el cual va a afectar por consecuencia a los genes WT1 y el PAC6. Dentro de esto vamos a tener que hay una probabilidad de desarrollo del síndrome de Williams de un 50% de los casos. También vamos a tener que va a haber una alteración clínica, en este caso, sobre lo que vendría siendo la aniridia, que vendría siendo la ausencia total o parcial del iris. También vamos a tener que hay una que el paciente va a ser más propenso al desarrollo de lo que vendría siendo tumores renales, y también va a haber alteraciones sobre el desarrollo cognitivo de los pacientes. También vamos a tener el síndrome de Tay-Rush. El síndrome de Tay-Rush en este caso se va a caracterizar por mutaciones puntuales sobre el gen WT1 y el cromosoma 11p13. En este caso va a haber una alteración sobre el factor de transcripción del gen WT1, y también vamos a tener que va a haber una alteración o una mayor probabilidad de desarrollo del tumor de Williams en un 90% de todos los casos. Entonces nos deja como sus características principales que vamos a tener un desarrollo temprano o progresivo de lo que vendría siendo el tumor de Williams. También vamos a tener nefropatías progresivas y vamos a tener como característica lo que vendría siendo una alta probabilidad de hermafroditismo masculino en este caso. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que se va a caracterizar principalmente por alteraciones del cromosoma 11p y 15, que va a dar como consecuencia alteraciones de los genes TW, el IGF2 y también el H19, que esto va a provocar una disrupción en el crecimiento normal de los pacientes. Vamos a tener un índice de probabilidad de desarrollo de tumor de Williams entre el 7 al 10% de los casos, y entre sus características vamos a tener que va a haber alteraciones sobre la pared abdominal. También vamos a tener que los pacientes están más propensos al desarrollo de tumores embrionarios, como lo vendría siendo los hepatoblastomas, los neuroblastomas y el mismo tumor de Williams. También vamos a tener que va a haber asimetría en el crecimiento de las extremidades y obviamente un crecimiento anormal sobre los pacientes. Bueno, eso ha sido todo por mi explicación el día de hoy. Espero que me evalúen muy bien y nos vemos si Dios quiere.